La noche era más fría de lo habitual en Buenos Aires, pero eso no debilitó la determinación de Mariano. Apenas podía creer lo que veía. Allí estaba su esposa, Valeria, con una sonrisa pícara, sosteniendo la mano de otro hombre. «Conócelo, este es mi amante», dijo, con una frialdad que cortaba como un cuchillo. Mariano sintió que se le helaba la sangre en las venas, el corazón se le partía en 1000 pedazos. Pero el shock inicial pronto dio paso a algo más oscuro. No hizo ningún escándalo. No esa noche. Con una calma aterradora, saludó a su amante y se sirvió una copa de vino. Lo que no sabían es que, semanas atrás, Mariano había hecho firmar a Valeria, sin darse cuenta, la transferencia de todos los bienes a su nombre. Ahora, tenía en sus manos el poder de destruirla por completo, y el amante no sería más que un espectador indefenso de la ruina de Valeria. Pero Mariano quería más. Quería que sintieran el sabor amargo de la traición en la piel. La venganza sería fría, cruel y estaba esperando el momento adecuado para asestar el golpe final. Mariano siempre había sido un hombre meticuloso. Sus pasos en la vida fueron calculados con precisión, y su dedicación a su trabajo como abogado se reflejó en cada caso que ganó hábilmente. Había construido su carrera y su vida en Buenos Aires con esmero y esfuerzo, labrándose una reputación de respeto en su campo. Su matrimonio con Valeria, una mujer de sorprendente belleza y personalidad cautivadora, parecía ser el logro culminante de una vida perfectamente ordenada. Valeria era lo opuesto a Mariano en muchos sentidos. Espontánea, llena de vida y encantadora, llamaba la atención allá donde iba. Su carisma era innegable, y Mariano, que siempre valoró el orden y la previsibilidad, se enamoró de este caos encantador. Juntos formaron una pareja admirada por todos, con una imponente casa en uno de los barrios más nobles de Buenos Aires, reflejo del éxito y estatus que ambos habían alcanzado. La casa donde vivían era un símbolo de todo lo que habían construido juntos. Ubicado en una calle tranquila y arbolada, sus grandes ventanales permitían que la luz del sol invadiera las habitaciones, iluminando las paredes decoradas con obras de arte elegidas por Valeria. Tenía un gusto refinado y cuidó cada detalle de la decoración, transformando el espacio en un remanso de confort y elegancia. Mariano se sentía orgulloso de la vida que habían construido juntos y esa casa representaba la culminación de sus logros. Pero, a pesar de toda esta aparente perfección, había un malestar creciente en el corazón de Mariano. Empezó a notar pequeños cambios en el comportamiento de Valeria. Ella, que antes había sido una presencia constante en su vida, ahora se volvió evasiva, con excusas que se multiplicaban cada día. Mariano intentó disipar las sospechas, culpando de estos oscuros pensamientos a su propio cansancio y al estrés del trabajo. Sin embargo, la sombra de la duda se fue asentando lentamente en su mente, como una tormenta a punto de estallar. Valeria siguió manteniendo su rutina, equilibrando su vibrante vida social con responsabilidades domésticas que aparentemente manejaba sin esfuerzo. Sus amigos la idolatraban por su belleza y encanto, y las cenas que ofrecía en la casa eran siempre eventos memorables, donde la élite de la ciudad se reunía para disfrutar de animadas conversaciones y de la impecable hospitalidad de Valeria. Mariano, por su parte, participó en estos eventos más por obligación que por placer, pero siempre con una sonrisa en los labios, manteniendo la apariencia de un matrimonio feliz y equilibrado. Sin embargo, hubo momentos en los que Mariano, al observar a Valeria de lejos durante estos encuentros, notó algo diferente en su mirada, algo que no podía descifrar. Era como si ella estuviera allí físicamente, pero su mente estaba en otra parte. Estos fugaces momentos de desconexión fueron suficientes para que la duda creciera aún más en su interior. La vida social de Valeria, por glamurosa que fuera, contrastaba con la rutina cada vez más solitaria de Mariano. Su exigente trabajo lo llevaba fuera de casa durante largas horas, y cuando finalmente regresó, encontró a Valeria absorta en actividades que no lo incluían a él. Poco a poco se fue sintiendo un extraño en su propia casa, un espectador de la vida que alguna vez había sido suya. La intimidad que alguna vez compartieron se había desvanecido, reemplazada por conversaciones superficiales y gestos automáticos. Mariano intentó reavivar la chispa en su relación, planificando viajes y cenas románticas, pero Valeria siempre encontraba una excusa para posponer o cancelar. Ella siempre parecía estar ocupada y cuando estaban juntos, la distancia emocional entre ellos era palpable. Comenzó a preguntarse dónde se había equivocado, buscando fallas en sí mismo, pero sin encontrar respuestas satisfactorias.
Era como si un abismo invisible lo separara, y cuanto más Mariano intentaba alcanzarla, más lejana parecía. Los pocos amigos cercanos de Mariano, aquellos en quienes confiaba, comenzaron a notar el cambio en su comportamiento. Se había vuelto más introspectivo, más reservado y, aunque nunca mencionó sus sospechas, el peso de sus preocupaciones era evidente. Algunos le sugirieron que hablara con Valeria, que intentara averiguar qué estaba pasando, pero Mariano dudaba. Había algo en su instinto que le impedía enfrentarse a ella directamente, la sensación de que al hacerlo podría desencadenar algo irreversible. Entonces llegó esa fatídica noche. Valeria estaba radiante, vestida para una importante cena en casa de una amiga. Se despidió de Mariano con un beso rápido, prometiendo regresar temprano. Permaneció en casa, sumido en sus pensamientos y tratando de ignorar la creciente inquietud que lo consumía. Sin embargo, mientras revisaba algunos documentos en la oficina, algo llamó su atención. Un contrato, firmado por Valeria, transfiriendo todos los bienes de la familia a su nombre. Mariano sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Por qué Valeria haría algo así? Ella no era del tipo que cometía errores con documentos importantes, especialmente cuando se trataba de dinero. Al releer el contrato, la comprensión fue como un puñetazo en el estómago. Ella no sabía lo que había hecho. Valeria, sin darse cuenta, había puesto todo en manos de Mariano. Sostuvo ese papel como si fuera un arma y tal vez, en cierto modo, era exactamente eso. Pero en lugar de sentirse victorioso, lo que Mariano sintió fue un profundo vacío. Fue una victoria amarga, envuelta en tristeza y decepción. Pero pronto surgió la ira, reemplazando la tristeza por una intensidad abrumadora. Mariano sabía que no podía actuar por impulso. Era un hombre paciente y su venganza, si alguna vez decidía seguir ese camino, sería meticulosamente planeada. No podía haber margen de error. Observó a Valeria durante los siguientes días, analizando cada movimiento, cada palabra, en busca de señales de que sabía lo que había hecho. Sin embargo, ella continuó como siempre, sin sospechar nada. Mariano empezó a imaginar cómo sería el día en que revelaría la verdad. Se vio a sí mismo mostrándole el contrato a Valeria, viendo cómo su rostro perdía color al darse cuenta de la enormidad de su fracaso. Quería que ella sintiera la misma desesperación que él sintió cuando se enteró de su traición. Pero no sería rápido. Mariano decidió que haría todo a su tiempo, lentamente, para aprovechar cada momento al máximo. A partir de ese momento, Mariano empezó a vivir con un único objetivo, vengarse de Valeria. La casa que alguna vez simbolizó su éxito y amor ahora se convirtió en el campo de batalla donde planeó su represalia. Valeria aún no sabía que, mientras ella vivía su vida sin preocupaciones, Mariano planeaba fríamente cada paso de la venganza que la esperaba. Y su amante, el que se atrevió a entrar en su casa, también pagaría el precio. Mariano se disponía a convertir sus vidas en un auténtico infierno, sin que ellos se dieran cuenta hasta que fue demasiado tarde. El plan de Mariano empezó a tomar forma silenciosamente, como una sombra que crecía lentamente. Sabía que la paciencia sería su mayor aliada y cada paso debía darse con cuidado. Pasaron los días y Mariano, con frialdad de estratega, comenzó a acercarse a Valeria, intentando recuperar lo que quedaba de su relación, o al menos fingiendo hacerlo. Sabía que para que su plan funcionara, Valeria necesitaba confiar en él, bajar la guardia. Valeria, ajena a lo que pasaba por la mente de su marido, parecía sorprendida pero satisfecha con la nueva actitud de Mariano. Empezó a pasar más tiempo en casa, preparando cenas, trayendo regalos inesperados e incluso sugiriéndole viajes que ella siempre quiso hacer. Era como si el Mariano de antes, ese hombre apasionado y entregado, hubiera regresado. Valeria, encantada por el cambio, no se dio cuenta de que, detrás de los gestos afectuosos, había una oscura intención, un propósito calculado. Mientras Valeria se entregaba a esa ilusión de un renacimiento en el matrimonio, Mariano aprovechaba para estudiar cada detalle de su vida. Comenzó a revisar sus pertenencias, sus correos electrónicos e incluso contrató a un investigador privado para que siguiera sus pasos. Cada descubrimiento fue una pieza más del rompecabezas que armó pacientemente. Mariano quería conocer cada secreto, cada debilidad, para que, llegado el momento, su venganza fuera completa y devastadora.
Al mismo tiempo, Mariano comenzó a estrechar lazos con los amigos más cercanos de Valeria, a quienes siempre consideró superficiales y poco interesantes. Los invitaba a cenas y eventos sociales, fingiendo interés en sus conversaciones triviales. Valeria, encantada por el nuevo comportamiento de su marido, lo vio como una prueba de que él realmente había cambiado. Lo que no sabía era que Mariano estaba construyendo una red de información, escuchando atentamente comentarios y chismes que podrían ser útiles en el futuro. Con el tiempo, Mariano empezó a insinuar sutilmente algunas dudas sobre el carácter de Valeria entre sus amigos. Pequeños comentarios aquí y allá, nunca abiertamente críticos, pero suficientes para plantar una semilla de desconfianza. Sabía que estos rumores se difundirían rápidamente, y cuando llegara el momento adecuado, Valeria se encontraría aislada, sin el apoyo de quienes siempre la habían admirado. Mariano estaba preparando el escenario para que cuando la verdad saliera a la luz, ella se sintiera completamente impotente. Al mismo tiempo, Mariano comenzó a reorganizar sus finanzas de una manera que parecía que estaba pasando apuros. Se aseguró de que Valeria notara algunas facturas atrasadas, algunos ahorros realizados en gastos del hogar. Ella, preocupada, sugirió que revisaran el presupuesto familiar y Mariano, fingiendo desgana, aceptó. Empezaron a discutir más sobre dinero, y Valeria, sin saberlo, empezó a involucrarse cada vez más en detalles financieros, buscando soluciones a los problemas que, en realidad, creaba Mariano. Estos argumentos fueron minando poco a poco la confianza de Valeria, que ahora veía a Mariano como un hombre vulnerable, más dependiente de ella que nunca. Él, a su vez, mantuvo la fachada de un marido devoto, pero ocasionalmente mostraba signos de preocupación exagerada por su estabilidad financiera. Valeria, creyendo que tenía el control de la situación, adoptó una postura más dominante en la relación, pensando que podría ayudar a Mariano a superar esta fase. Con el tiempo, Mariano empezó a sugerir, con inquietante naturalidad, que Valeria debería considerar vender algunas de sus posesiones personales para ayudarlos. Sabía lo orgullosa que estaba de sus joyas, sus colecciones de arte y lo importante que eran para su imagen social. Valeria inicialmente se resistió a la idea, pero como Mariano la presionó, empezó a ceder, aunque con gran desgana. Estos momentos de tensión fueron cuidadosamente orquestados por Mariano. Él siempre retrocedía en el último momento, diciendo que encontraría otra solución, que no quería que ella se sacrificara. Valeria, conmovida por la aparente preocupación de su marido, acabó sugiriendo, por su cuenta, que podría vender algunas piezas menos importantes. Mariano luego la tranquilizó, pero le dejó claro que era una decisión que respetaría, aunque supuestamente se arrepentía. Mientras tanto, Mariano continuó sus investigaciones sobre el amante de Valeria. Ya sabía quién era ese hombre, pero quería comprender mejor sus debilidades, sus vulnerabilidades. Descubrió que su amante, Tomás, era un empresario con serios problemas económicos, algo que Valeria claramente desconocía. Estuvo involucrado en negocios riesgosos, con deudas que fácilmente podrían arruinarlo. Mariano se dio cuenta de que podía utilizar esta información en el momento oportuno, pero por ahora guardó este activo con cuidado. Las interacciones de Mariano con Valeria se convirtieron en un peligroso juego de manipulación. Él la hizo sentir importante, necesaria y, al mismo tiempo, preparó el escenario para su caída. Valeria, cada vez más involucrada en asuntos económicos, comenzó a sentirse presionada, como si tuviera que llevar sobre sus hombros el peso de la relación. Buscó el apoyo de Tomás, quien también empezaba a dar muestras de preocupación, pero por motivos completamente diferentes. Mariano sabía que la presión estaba funcionando. Valeria comenzó a alejarse de sus amigos, preocupada por sus finanzas, evitando los eventos sociales que antes tanto la habían encantado. Se aisló cada vez más, tratando de encontrar soluciones a los problemas que Mariano, magistralmente, había creado. Vio cómo su confianza se deterioraba, cómo el brillo de sus ojos empezaba a desvanecerse. Era exactamente lo que quería. Cuanto más vulnerable fuera, más devastador sería el golpe final. Entonces, un día Mariano les propuso organizar una gran cena para sus amigos, algo para recordar los buenos momentos y aliviar un poco la tensión que se había acumulado entre ellos. Valeria, inicialmente reticente, acabó accediendo, viéndolo como una oportunidad para recuperar parte de la vida social que tanto valoraba. Mariano se encargó de todos los preparativos, eligiendo cuidadosamente los invitados y los detalles del evento.
La cena estaba prevista para el viernes por la noche. La casa estaba impecable y Valeria, aunque todavía preocupada, hizo todo lo posible por ser la anfitriona perfecta. Comenzaron a llegar amigos y la noche prometía ser placentera, como tantas otras que habían tenido en el pasado. Pero Mariano tenía otros planes. Sabía que aquella sería la noche en la que todo empezaría a desmoronarse para Valeria, pero no de forma abierta ni escandalosa. Quería que su caída fuera lenta, que cada parte de su vida se desintegrara lentamente mientras ella observaba impotente. La noche avanzaba y Mariano, con una sonrisa disimulada, observaba a Valeria interactuar con los invitados, aún sin saber lo que vendría. Sabía que esto era solo el principio del fin. Pronto sentiría el peso de sus decisiones y lo que estaba por venir sería tan devastador como inevitable. Mariano, tranquilo, esperaba el momento en que cayera la primera ficha de dominó, desencadenando una reacción en cadena que cambiaría todo para siempre. La cena avanzó a un ritmo agradable, pero Mariano no veía la hora de empezar a poner en práctica su plan. Observó a Valeria circular entre los invitados, riendo y hablando como si nada fuera de lo común. La máscara de perfección que ella mantenía estaba a punto de desmoronarse, y él estaba decidido a hacerlo realidad de una manera que ella nunca olvidaría. La cena se sirvió perfectamente. Los invitados elogiaron la comida y el ambiente, sin sospechar el trasfondo siniestro que impregnaba cada sonrisa de Mariano. Parecía el anfitrión perfecto, atento a cada detalle, pero por dentro su mente daba vueltas esperando el momento exacto para comenzar su venganza. Durante el postre, Mariano aprovechó un descanso en la conversación para levantarse y dar un breve discurso, algo que rara vez hacía. Todas las miradas se volvieron hacia él, incluida Valeria, que lo observaba con una mezcla de curiosidad y aprensión. Sabía que Mariano no era un hombre de grandes discursos, por lo que su actitud despertó algunas sospechas. Quiero agradecer a todos por estar aquí esta noche, comenzó Mariano, con voz firme y controlada. Ha sido un año desafiante tanto para Valeria como para mí, pero tener amigos como tú cerca lo hace todo más llevadero. Valeria sonrió a los invitados, pero por dentro sentía un malestar creciente. Mariano estaba actuando de manera extraña y, aunque mantenía una apariencia de normalidad, algo en su tono indicaba que había más en sus palabras de lo que dejaba entrever. Mantuvo su sonrisa, tratando de convencerse a sí misma de que simplemente estaba siendo paranoica. Mariano continuó, su voz llena de una ligera ironía que solo Valeria parecía captar. Sabes lo complicados que pueden ser los matrimonios, llenos de altibajos, pero creo que la clave para superar cualquier dificultad es la confianza y la transparencia. Algunos invitados asintieron con la cabeza, mientras que otros se rieron suavemente, pensando que Mariano solo estaba siendo filosófico. Valeria, sin embargo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La palabra, transparencia, resonaba en su mente como una amenaza velada. Miró a Mariano, tratando de encontrar alguna pista en su rostro, pero él permaneció impasible. Hablando de transparencia, dijo Mariano sonriendo mientras levantaba su copa de vino, me gustaría compartir con todos ustedes algo muy especial. Un brindis por Valeria, quien ha sido una maravillosa esposa y una fiel compañera. Y también, me gustaría presentarles a un nuevo amigo, alguien que se ha convertido en una parte importante de nuestras vidas. La tensión en la habitación aumentó sutilmente, pero nadie más que Valeria pareció darse cuenta. Tragó fuerte, con los ojos fijos en Mariano, intentando descifrar sus intenciones. ¿Qué estaba a punto de hacer? No tenía idea, pero cada fibra de su ser estaba en alerta. Mariano hizo un gesto hacia la puerta del comedor y, ante el asombro de todos, Tomás entró al salón. Parecía incómodo, como si estuviera allí en contra de su voluntad, pero trató de ocultarlo con una sonrisa forzada. Los ojos de Valeria se abrieron por la sorpresa y el pánico. ¿Qué estaba haciendo allí? Amigos, este es Tomás, dijo Mariano, con la voz teñida de falsa camaradería. Ha sido una gran compañía para Valeria últimamente. Creo que muchos de ustedes ya lo conocen, ¿no? Un murmullo de sorpresa recorrió a los invitados. Valeria estaba congelada, su rostro era una máscara de terror. Mariano siguió sonriendo, como si estuviera presentando a otro amigo a la mesa, pero la tensión en el aire era palpable. Todas las miradas estaban ahora puestas en Valeria y Tomás, quien intentaba evitar la mirada de cualquiera. Tomás es un amigo muy especial para Valeria, continuó Mariano,
enfatizando la palabra especial de una manera que hizo que todos en la sala se dieran cuenta de que algo andaba mal. Y pensé que esta sería una buena oportunidad para que todos lo conocieran mejor. Valeria intentó decir algo, pero las palabras no le salían. Estaba completamente en shock, su mente incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Mariano había traído a Tomás entre sus amigos, revelando su traición de una manera sutil pero devastadora. Fue una pesadilla. Pero lo que muchos no sabéis, dijo Mariano, ahora con una sonrisa gélida en los labios, es que Tomás y Valeria han pasado mucho más tiempo juntos del que imaginaba. De hecho, se han vuelto inseparables. El silencio en la habitación era ensordecedor. Las miradas que alguna vez fueron curiosas ahora se convirtieron en vergüenza e incomodidad. Valeria sintió que su piel ardía ante la mirada de todos. Intentó protestar, pero Mariano la interrumpió. Valeria, cariño, no necesitas decir nada, dijo, con la voz llena de cruel dulzura. Después de todo, la transparencia es lo que mantiene fuerte un matrimonio, ¿verdad? Y quiero ser transparente con todos los presentes. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras flotara en el aire antes de continuar. Descubrí, queridos amigos, que Valeria y Tomás han compartido mucho más que una simple amistad. Y mientras yo estaba ocupada, tratando de ser un buen marido, ellos estaban ocupados en otras cosas. La revelación cayó como una bomba en la habitación. Valeria estaba en estado de shock, sin poder responder, mientras que Tomás parecía petrificado sin saber cómo reaccionar. Mariano, sin embargo, parecía tener el control total y contemplaba la escena con sombría satisfacción. Pero no los culpo, dijo Mariano, su voz ahora fría como el hielo. Valeria siempre ha sido una mujer independiente, y Tomás, bueno, Tomás solo estaba aprovechando una oportunidad. ¿Quién puede culparlos, verdad? Valeria finalmente encontró su voz, pero sus palabras salieron temblorosas y desesperadas. Mariano, yo, te puedo explicar. No hace falta, querida, interrumpió Mariano, con una suavidad que contrastaba con la severidad de sus palabras. Ya lo entiendo todo. Y creo que todos aquí también lo entienden. Los invitados estaban en completo malestar, muchos de ellos evitaban mirar directamente a Valeria o Tomás. La tensión era palpable y el silencio que siguió pareció durar una eternidad. Finalmente, Mariano rompió el silencio, ahora con tono serio. Ahora que todo está claro, dijo, colocando su copa de vino sobre la mesa, me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a Valeria. Ella me enseñó una valiosa lección sobre la confianza y la traición. Y también me gustaría informarles a todos que, a partir de hoy, Valeria y yo ya no compartimos nada, excepto un pasado. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran en los presentes. Y eso significa que, legalmente, ella tampoco es propietaria de nada. Todo lo que tenía ahora me pertenece a mí. La revelación final fue un golpe devastador. Valeria palideció, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Mariano había conseguido lo que quería. No solo la expuso delante de todos, sino que también la despojó de todo lo que poseía, dejándola completamente arruinada. Mariano mantuvo la calma, observando a Valeria mientras la verdad se desarrollaba en su mente. Estaba arruinada, no solo emocionalmente sino también económicamente. Todo lo que creía haber construido a lo largo de los años, todas sus posesiones, ahora le pertenecían a él. Valeria sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. El mundo a su alrededor pareció girar mientras la cruel verdad se desarrollaba ante sus ojos. Mariano, el hombre que creía conocer, acababa de quitarle todo lo que tenía, todo lo que era. La revelación no fue solo sobre el romance con Tomás, se trataba de la completa destrucción de su vida. Tomás, al darse cuenta de la gravedad de la situación, intentó intervenir. Mariano, por favor, hablemos de esto. No tiene por qué ser así. Mariano se volvió hacia Tomás, su expresión ahora completamente desprovista de emoción. Tomás, ¿realmente crees que mereces alguna consideración después de lo que hiciste? Destruiste mi matrimonio y ahora estás tratando de apelar a la razón. No seas ridículo. Valeria, todavía en shock, intentó reunir fuerzas para responder. Mariano, no puedes hacer eso, yo no sabía.
¿No lo sabías?, repitió Mariano, su voz llena de sarcasmo. ¿No sabías lo que estabas firmando? ¿O simplemente no te importaba? De cualquier manera, ahora no hay ninguna diferencia, ¿verdad? Valeria negó con la cabeza y las lágrimas corrían por su rostro. Yo nunca quise que las cosas llegaran a esto. Cometí un error, pero por favor, Mariano. Por favor, dame una oportunidad. Mariano la miró por un momento, como si considerara sus palabras. Pero luego dio un paso atrás, como si se alejara de algo sucio. ¿Una oportunidad? Has tenido todas las oportunidades. Elegiste traicionar y ahora estás cosechando lo que sembraste. No soy un hombre que perdona fácilmente, Valeria. De hecho, soy alguien que nunca perdona. El silencio en la habitación era opresivo. Los invitados, que inicialmente habían venido para una cena relajada, ahora presenciaban el desmoronamiento de un matrimonio de toda la vida. Y Mariano, que siempre había sido discreto y reservado, se reveló como alguien capaz de una venganza fría y calculada, mucho más allá de lo que cualquiera allí pudiera imaginar. Valeria cayó de rodillas, con los hombros temblando por los sollozos. Por favor, Mariano, te amo, cometí un error, pero, por favor no hagas esto. Mariano la miró con expresión de puro desprecio. ¿Amor? No te atrevas a hablar de amor. Si realmente me amaras, esto nunca habría sucedido. Me destruiste, Valeria. Y ahora, solo te estoy devolviendo el favor. Tomás, aún intentando salvar lo que quedaba, se acercó a Valeria, intentando consolarla. Valeria, todo va a estar bien. Podemos superar esto juntos. Mariano soltó una risa amarga. ¿Juntos? ¿De verdad crees que puedes construir algo sobre las cenizas de lo que queda? Ustedes dos están acabados. Valeria lo ha perdido todo, y tú, Tomás, caerás con ella. Sois escoria que se merece el uno al otro. Mariano se volvió entonces hacia los invitados, quienes observaban en silencio, sin poder creer lo que estaban presenciando. Creo que ya hemos causado suficiente malestar por una noche. Tal vez sea mejor que todos se vayan. Valeria y yo tenemos mucho que resolver, o más bien, yo tengo mucho que resolver. Ella solo necesita entender eso. Su vida, tal como ella la conocía, él terminó. Los invitados comenzaron a levantarse, murmurando entre ellos, todavía atónitos por lo que habían presenciado. Valeria se quedó allí, arrodillada en el suelo, mientras Tomás intentaba ayudarla a levantarse. Mariano observó la escena con una sensación de amarga satisfacción. Su venganza fue completa, pero el sabor que dejó en su boca no fue dulce, fue ácido y pesado. Valeria, dijo Mariano, con voz baja pero aguda, ya no eres nada para mí. Y de ahora en adelante, tampoco eres nada para ti. Espero que haya valido la pena. Con estas palabras, dio media vuelta y salió de la habitación, dejando a Valeria y Tomás solos, desolados y destrozados, mientras los invitados se marchaban en silencio, conmocionados por lo que habían presenciado. La casa, que alguna vez fue un símbolo de amor y éxito, ahora era un monumento a la traición y la venganza, desmoronándose en ruinas emocionales. Mariano subió las escaleras hasta su habitación, cerrando la puerta tras él. Se sentó en la cama, sintiendo el peso de sus acciones. Todo lo que había planeado, todo el mimo en cada detalle, culminó esa noche. Había destruido a Valeria, le había quitado todo y Tomás estaba arruinado. Pero mientras estaba sentado allí en silencio, lo que quedó no fue la satisfacción que esperaba, sino un vacío, una oscuridad que amenazaba con consumirlo. Y así, en la soledad de su habitación, Mariano se dio cuenta de que su venganza, aunque completa, había dejado un agujero en su corazón. Había destruido a Valeria, pero en el proceso se había destruido a sí mismo. La victoria no trajo ningún alivio, solo la brutal realidad de que nada podía curar el dolor de la traición. Ahora estaba solo, con su triunfo vacío y la certeza de que, al derrocar a Valeria, se había destruido a sí mismo. La puerta del dormitorio de Mariano estaba cerrada con llave, aislándolo del caos que había desatado abajo. El silencio en la habitación era ensordecedor, solo lo llenaba el sonido de tu respiración agitada. Se hundió en la silla junto a la ventana, mirando la oscura noche porteña, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer.
Afuera, la ciudad seguía su curso habitual, indiferente al drama que se desarrollaba dentro de aquella casa. Pero para Mariano el mundo se había detenido. La realidad de la traición que había expuesto, la venganza meticulosamente planeada y finalmente ejecutada, todo eso ahora parecía una sombra lejana. El sabor amargo de la victoria no pudo borrar el vacío que se había instalado en su pecho. Mientras contemplaba el vacío exterior, escuchó suaves pasos en el pasillo. Valeria, tal vez, o Tomás, intentando salir de casa sin ser visto. Ya no le importaba. Su destino estaba sellado y él sabía que nada cambiaría el curso de los acontecimientos. Mariano cerró los ojos, tratando de encontrar algo de paz en su decisión, pero en cambio, un sentimiento de arrepentimiento comenzó a invadirlo, lento e insidioso. Valeria, abajo, todavía estaba aturdida. Se puso de pie con la ayuda de Tomás, pero la mirada en sus ojos era de pura desesperación. Ya no había manera de negar la realidad que Mariano había impuesto. Todo lo que poseía, todo por lo que había luchado, le fue arrebatado de las manos. Tomás, a su lado, se sentía impotente, sabiendo que el apoyo que podía ofrecerles era inútil ante la completa devastación que le sobrevenía. Valeria, murmuró Tomás, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Vamos a encontrar una manera. Vamos a salir de aquí, vamos a empezar de nuevo en otro lugar. No te voy a dejar solo. Pero sus palabras sonaron huecas, sin vida. Valeria sabía que él estaba tan perdido como ella. ¿Qué podrían hacer? Sin los bienes, sin el estatus, sin la vida que conocía, Valeria era solo una sombra de lo que alguna vez fue. Solo quedaba el miedo al futuro y la vergüenza que Mariano había sembrado cuidadosamente en su corazón. Lentamente, los invitados comenzaron a irse, todavía murmurando entre ellos, en shock por la brutalidad de lo que presenciaron. Ninguno se despidió de Valeria ni de Tomás, no había nada que decir. Se habían convertido en marginados, marcados por la humillación pública, y la casa que alguna vez fue un símbolo de poder y belleza ahora era solo una tumba para sus sueños destrozados. Cuando se cerró la última puerta y el sonido de los autos desapareció en la noche, Valeria y Tomás quedaron solos en la sala, rodeados por los escombros de sus vidas. Valeria miró a su alrededor y vio los restos del partido que Mariano había convertido en su campo de batalla personal. Cada detalle parecía un amargo recordatorio de lo que había perdido. No puedo quedarme aquí, susurró Valeria, con la voz temblorosa. Necesito salir, necesito aire. Tomás la acompañó hasta la puerta, pero antes de irse, Valeria se giró por última vez para mirar la casa. Ese lugar, que tanto amaba, era ahora un símbolo de su derrota. Sabía que ya no podía llamar hogar a ese lugar y que, a partir de ese momento, todo sería diferente. Mariano permaneció en la habitación, escuchando el sonido de las puertas cerrándose, sintiendo la casa vaciándose lentamente. Sabía que, a medida que avanzaba la noche, Valeria y Tomás ya no estarían allí. No podían quedarse en ese lugar, no después de lo sucedido. Y, en cierto modo, eso le satisfizo. Había logrado lo que quería, la completa destrucción de Valeria y, con ella, la caída de Tomás. Pero junto con esta satisfacción, había un sentimiento creciente de soledad y vacío. Se levantó de la silla y caminó hacia la cama, donde se sentó, observando el silencio a su alrededor. El triunfo que tanto buscaba se había convertido en una prisión emocional, de la que no sabía cómo escapar. La venganza fue completa, pero la paz que esperaba encontrar estaba lejana, tan inaccesible como el perdón que se había negado a conceder. Mariano sabía que había cruzado una línea que no se podía deshacer. La decisión de destruir a Valeria había sido suya y las consecuencias ahora eran suyas. Se acostó en la cama, sintiendo el peso de sus acciones presionando contra su pecho mientras el silencio de la casa se desmoronaba a su alrededor. No había más que hacer, no había más que decir. Estaba solo con su victoria, una victoria que le costó todo lo que tenía, incluida la parte de sí mismo que nunca recuperaría. La noche avanzaba y el vacío dentro de Mariano crecía, consumiéndolo lentamente. ¿Qué haría a continuación? No había más planes, no más metas. Solo el profundo y oscuro abismo que había creado con su venganza. El amanecer avanzaba lentamente en Buenos Aires. La ciudad, habitualmente vibrante, estaba ahora sumida en un profundo silencio. La misma quietud envolvía la casa de Mariano,
pero en el interior se desataba una tormenta silenciosa. Valeria y Tomás habían abandonado el lugar hacía unas horas, sin rumbo, sin un plan, solo con la desesperada necesidad de escapar del escenario de su humillación. Mariano permaneció en la habitación, sin poder dormir. Sus pensamientos se convirtieron en un torbellino, y el vacío que alguna vez pareció una consecuencia esperada de su venganza ahora se reveló como un abismo insoportable. Había destruido a Valeria, sí, pero al hacerlo, también había destruido lo único que le daba sentido a su vida. La casa estaba vacía, desprovista de la luminosidad y la calidez que, por falsa que fuera, todavía le aportaba algún tipo de consuelo. En el centro de Buenos Aires, Valeria y Tomás deambulaban por las calles desiertas, sin rumbo. El brillo de las luces de la ciudad parecía cruel, un recordatorio reluciente de todo lo que habían perdido. El silencio entre ellos era pesado, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Valeria, que siempre había sido una mujer fuerte y decidida, ahora se sentía reducida a la nada, su vida se derrumbó en una sola noche. Tomás, por su parte, sintió el peso de la culpa, sabiendo que su participación en la relación destruyó no solo la vida de Valeria, sino la suya propia. Finalmente, al no poder continuar, se sentaron en un banco del parque, sin saber qué decir ni a dónde ir. El futuro, que antes parecía tan prometedor, ahora era solo una oscura incógnita. Valeria miró a Tomás, pero ya no había amor en sus ojos, solo profunda tristeza y arrepentimiento. Esto nunca debería haber sucedido, murmuró, su voz apenas audible. Tomás no respondió. Sabía que cualquier palabra estaría vacía. Lo que habían hecho, lo que había sucedido, no se podía deshacer. Estaban atrapados en una trampa que ellos mismos habían creado y la única salida parecía ser la oscuridad total. Aquel que había elegido para traicionar a Mariano ya no era su compañero, sino un símbolo del error que había destrozado su vida. Mientras tanto, de regreso a casa, Mariano finalmente se levantó de la cama, como si un peso invisible lo empujara. Bajó las escaleras lentamente, sintiendo el frío del suelo bajo sus pies. La casa, ahora desierta, parecía más grande, más opresiva. Pasó por la sala de estar, donde aún estaban esparcidos los restos de la cena, un cruel recordatorio de la noche que acababa de ocurrir. Se paró frente a un espejo, mirándose a sí mismo. El hombre que vio en el reflejo no era el mismo que conocía. Tenía los ojos cansados, vacíos, como si le hubieran vaciado el alma del cuerpo. Por primera vez, se preguntó si la venganza realmente valía el precio que pagó. Valeria estaba arruinada y él mismo perdido. Mariano abrió la puerta principal y salió al aire frío de la mañana. Caminó por la calle desierta, sin rumbo fijo. Cada paso parecía pesar una tonelada. ¿Qué le quedaba ahora? Ya no existía Valeria, ya no había amor, solo el vacío que él mismo había creado. En la banca del parque, Valeria y Tomás se levantaron. Sabían que no podían quedarse allí para siempre, pero también sabían que lo que les quedaba de vida juntos no sería suficiente para superar lo que habían hecho. Tengo que irme, dijo Valeria, con la voz quebrada. Tomás asintió, sin intentar detenerla. Sabían que a partir de ese momento sus caminos se separarían para siempre. Valeria empezó a caminar alejándose de Tomás. Sus pasos eran pesados y su mente era un torbellino de pensamientos desesperados. No sabía a dónde iba, pero sabía que no podía volver a casa de Mariano, y tampoco podía quedarse con Tomás. Su vida, tal como la conocía, había terminado. Mariano siguió caminando hasta llegar a un puente sobre el río. Se detuvo y miró el agua oscura y silenciosa que había debajo. El río parecía llamarlo, una invitación a escapar del dolor que lo consumía. Permaneció allí durante mucho tiempo, perdido en sus pensamientos. Destruyó a Valeria, pero también se destruyó a sí mismo en el proceso. No había vuelta atrás. Mientras tanto, Valeria deambulaba por las calles hasta llegar a la entrada de un modesto hotel. Entró y pidió una habitación, sin siquiera saber cuánto tiempo se quedaría. Cuando finalmente estuvo sola, se desplomó sobre la cama, sintiendo el peso de la desesperación finalmente cayendo sobre ella. Su vida había sido destruida y no tenía fuerzas para empezar de nuevo. Las lágrimas que había reprimido durante tanto tiempo finalmente brotaron y lloró hasta quedarse sin fuerzas. De regreso al puente, Mariano tomó su decisión.
sabía que no podía seguir viviendo en el vacío que había creado. Sin Valeria, sin amor, sin propósito, su vida ya no tenía sentido. Se subió a la barandilla del puente y, sin dudarlo, se arrojó a las oscuras aguas del río. El impacto fue rápido y el agua fría lo envolvió, trayendo la paz que buscaba, pero que nunca encontraría en la vida. A la mañana siguiente, el cuerpo de Mariano fue encontrado en el río. La noticia se difundió rápidamente, conmocionando a la ciudad. Valeria se enteró de la muerte de su marido mientras estaba en el hotel, pero no podía sentir nada. Estaba entumecido, vacío, solo una sombra de lo que era antes. Tomás, a su vez, desapareció de Buenos Aires intentando escapar de la culpa y el peso de lo sucedido, pero sin éxito. Y así, el ciclo de venganza y traición que se inició en aquella casa de Buenos Aires llegó a su trágico final. No hubo ganadores, solo almas destruidas por la furia de la venganza y las consecuencias de sus elecciones. La casa de Mariano estaba vacía, un monumento silencioso a la ruina de una vida que alguna vez estuvo llena de amor y promesas, ahora perdida para siempre.